Bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, cual le agradecemos mucho que atendiera a nuestra invitación el doctor César Amadeo Peralta, abogado penalista y con quien vamos a conversar diferentes temas de lo que tienen que ver con la justicia y con la realidad que viven estos procesos en República Dominicana. Yo creo que el doctor Amadeo Peralta conoce bastante bien el comportamiento, cómo piensa la gente, la opinión pública y cuál es la realidad de los procesos y de algo que él siempre es muy enfático, que es con el tema de las pruebas. Doctor, bienvenido. Gracias, feliz día también, gracias por la invitación, feliz inicio de semana. Bien, doctor, cuando vemos todos estos procesos y conversábamos durante nuestros comentarios del día de hoy, de la evolución de los procesos en República Dominicana y cómo van todos los días apareciendo resultados, los cuales a veces uno no tiene forma de decir quién paga con el tiempo, quién paga con el costo de todo esto, hasta dónde se devuelve a una familia su patrimonio, su buena imagen, su tiempo, su dolor de todo lo que pasan en estos procesos. Y es una combinación, el doctor Castillo hablaba del tiempo, del debido proceso. Hoy nos levantamos con la noticia de que el caso de los 3 brazos le dieron un no al lugar. Un no al lugar significa que ni siquiera 5 o 6 años después llegó a un juicio de fondo. Doctor, háblenos un poquito de esto, del tiempo, el debido proceso y de las implicaciones que tienen todo esto, desde la prisión preventiva hasta las medidas de coerción en esto y la misma opinión pública en estos procesos. Ciertamente te puedo comenzar diciendo que lo que nace mal no se puede esperar muchas cosas de eso. Hemos notado cómo algunos procesos judiciales se han venido cayendo y es precisamente por falta de prueba, no por inocencia. Dentro de un rato yo le voy a establecer qué sería inocente y qué sería no culpable. Al final de cuentas, cuando el Ministerio Público no hace su trabajo de manera coherente y fehaciente, se han venido cayendo estos procesos. Usted tiene ahí un ejemplo que mencionaron ahorita, el caso de Odebrecht, un caso emblemático a nivel internacional. ¿Cuál fue el resultado en la República Dominicana? Al final de cuentas, en ese expediente realmente no estaban todos los que son, y los que estaban de igual manera no era todo lo que deben estar. Pero todo eso es parte del accionar del Ministerio Público. Y siempre nos referimos al Ministerio Público anterior, que era el responsable de la preparación de estos expedientes. Ahí tú tienes también el caso de los supertucanos. Eso dejó sorprendido a medio país. Cuando tú te encuentras que la propia empresa que paga el soborno lo admite, llega a un acuerdo, dice cómo lo dio y al final aquí no hay ningún responsable, todo eso se debe a una palabra que mencionaste ahorita, al debido proceso de ley que tienen que cumplir los jueces, producto del expediente vacío que en esas ocasiones ha llevado el Ministerio Público. Cuando un Ministerio Público tiene deficiencias, hasta en el ámbito profesional, en el ámbito investigativo, por lógica, los expedientes llegan flojos a la justicia. En un tema de investigación, el cumplimiento del debido proceso tiene que ver hasta con la forma de cómo se obtiene una prueba. Le voy a poner un ejemplo mundial para que la gente tenga una referencia. El caso O.J. Simpson, ¿a quién en el mundo no le cabe la idea de que O.J. Simpson fue culpable de la muerte de Nicole Brown? O sea, eso era públicamente claro.
pero solamente por el tema de la prueba de que recogieron un tenis sin cumplir con el debido proceso, él tuvo que ser declarado no culpable, no inocente, no culpable. Pero si ustedes se fijan en el ámbito civil, O.J. Simpson fue condenado a una sanción civil, bastante elevada, no recuerdo el monto, pero se les retuvo una falta civil porque al final de cuentas ese jurado entendió que sí él era culpable, pero no se le pudo endilgar esa prueba. Que sí él era culpable, pero no inocente. Exacto. Entonces, cuando ahorita le mencioné que le iba a establecer una diferencia entre cuando una persona es inocente o lo declaran no culpable, la persona inocente, el tribunal o hasta el mismo Ministerio Público de entrada establecen su inocencia y el juez también está en la facultad de pronunciar la inocencia, pero cuando a una persona lo declaran también no culpable, no quiere decir que sea inocente, sino que las pruebas que se aportaron no fueron suficientes para establecer su culpabilidad. Fíjense cómo ustedes en comentarios anteriores han establecido y qué es lo que está pasando en este país y cómo es que en tal caso se confirma la existencia de sobornos, se comprueba la existencia de faltas graves de manera administrativa, se comprueba que hay actos de corrupción, pero no hay condena. Es precisamente porque la forma como están siendo llevadas el proceso y las pruebas terminan con que el juez se vea en la obligación de declarar no culpable a una persona, pero por falta de pruebas. En ese propio caso de los Tres Brazos, eso fue lo que pasó. Expedientes mal instrumentados, y ese tema que estamos tocando también es un tema bastante amplio, porque nosotros podemos durar varias horas hablando del Código Procesal Penal, al cual yo siempre de manera reiterada le he dicho que es el responsable de la impunidad, de la delincuencia y de todo lo que sucede en la República Dominicana. Cuando ese código fue implementado, entró en vigencia para el año 2004, ese código fue demasiado avanzado para la sociedad dominicana. Este país no estaba preparado para concederle tantos derechos a un imputado. Yo que ejerzo el derecho en el día a día, en el fragor de la batalla en los tribunales, no dejo de quedarme sorprendido qué sucede con muchos imputados, pero que se lo permite el código, y se lo voy a revelar con punto y coma y tal vez nombre y apellido. Ayer yo estaba en una audiencia y hay una persona que tenía 15 años que había sido declarado en estado de rebeldía con la justicia. Orden de arresto, impedimento de salida, 15 años, y simplemente no pasaba nada. Y se presentó de manera voluntaria al tribunal ayer, y lo único que el juez hizo fue que le levantó el estado de rebeldía porque él se presentó voluntariamente, pero esa persona tenía 15 años burlándose del sistema, y todo eso lo permite el Código Procesal Penal. Pero, de hecho, yo no llevo ese caso, sino estaba como espectador ahí, pero de hecho veo cómo la víctima, que no tiene derechos en ese código, le solicitaba al juez la imposición de una garantía económica, de una fianza para esa persona que duró 15 años prófugo de la justicia, y simplemente se la negaron porque él se presentó voluntariamente. Y así hay una serie de casos cuando usted ve que ese Código Procesal Penal, no importa el tipo de hecho que una persona cometa, cada 90 días usted tiene que revisarle la medida de coerción. Doctor, y a veces no pasa también, ¿cómo se llama? El principio de oportunidad. Por ejemplo, lo que hizo Odebrecht o la misma Embraer, cuando ellos dicen, vamos a declararnos culpables de soborno, que es más fácil.
Entonces, eso nos da a nosotros un proceso, nos da a nosotros automáticamente como empresa una amnistía de la parte de que no vamos a ser acusados penalmente. Hacen un acuerdo, pero a lo mejor eso ellos no están diciendo ni a quién se lo dieron, ni cómo fue, sino lo que están haciendo es acogiéndose a un principio de oportunidad, como el que hablábamos hace un rato, de decir, me voy a declarar culpable en Estados Unidos, porque es más fácil si te van a dar o una negociación o una pena cumplida, que meterte en un proceso, porque ya que tú no puedes probar lo contrario en ambas partes. A veces no ocurre eso. Ciertamente ocurre eso, inclusive en casos también como el de Odebrecht. El Código Procesal Penal tiene un capítulo abierto hasta para un juicio penal abreviado cuando los imputados deciden declararse culpables y admitir el hecho. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes tendrían que vivir en el día a día el exceso de bondades para un imputado que tiene el Código Procesal Penal, que es lo que le permite esa impunidad que está pasando en el país. Si ahora mismo se le preguntase a cualquier persona hasta que esté vendiendo fruta en una esquina, ¿qué usted cree de un proceso judicial? Sin él ser el abogado ni saber de eso, ahora mismo tiene pocas esperanzas en la justicia, pero es por lo que ha visto que ha estado pasando. Entonces, si este Ministerio Público actual, este nuevo Ministerio Público nuevo, no refuerza el sistema de la prueba, eso mismo va a pasar con los procesos que se están abriendo, que nosotros entendemos que no pasará como esos casos anteriores. A veces, en un tema tan amplio como este, hay que hacer comparaciones con los Estados Unidos. En los Estados Unidos una empresa se declara culpable, pero tiene que saber negociar de manera profunda para que los directivos de la empresa no incurran en otro tipo de delitos, hasta por violación a la ley RICO y en soborno transnacional, que esos son delitos muy graves en los Estados Unidos. Fuera de aquí, también tú te vas a encontrar casos que una persona es llevada a prisión por un delito grave sin derecho a fianza, pero en la República Dominicana no importa el delito que una persona cometa, siempre tiene la oportunidad hasta de solicitar una fianza, no importa el crimen que cometa, porque se lo permite el código. Por eso siempre he dicho, ese código tenemos que volver a revisarlo, porque las víctimas tienen un 5% de derechos sobre un hecho que le pase, pero los imputados tienen un 95% que les es aplicable. No se sorprendan cuando un imputado en algún momento solicite el que quiere agua fría y se la traigan caliente y él exija violación a sus derechos fundamentales, porque a la otra persona le dieron agua fría y a él no se la dieron. A eso es que me estoy refiriendo, el por qué casos de crímenes como el Chamanchacra, ese mismo caso que acaba de suceder con Orlando Jorge Mera, los imputados cada 90 días el tribunal tiene que conformarse para revisar su medida, a ver si ha surgido algo nuevo en su favor que le permita mantenerse en libertad. Cuando tenemos figuras por crímenes alevosos como eso, donde usted puede ser reducido a prisión sin derecho a fianza. El tema inclusive muy latente aquí, el tema del narcotráfico, un tema también que se está abriendo, que es el tema del terrorismo, siguen teniendo mucha preferencia en esos códigos porque hay igualdad para todos los imputados y habría que hacer una revisión profunda, comenzando desde las cámaras legislativas, a ver cómo esto puede cambiar. Ese mismo tema tan amplio, el de la criminalidad, o sea, está vinculado a esos códigos. Licenciado, yo me pregunto si el hecho de que el código sea garantista, que me parece que lo es, si no es más bien una bondad, porque nosotros teníamos un sistema inquisitorio en el que el juez podía, simple y llanamente, en base a su íntima convicción, sin los elementos de prueba suficientes, emitir una sentencia. Y entonces usted mandaba a un inocente, fácilmente lo podía mandar a la cárcel. Ese mismo caso que usted señala de la prisión preventiva,
pues un juez sencillamente valora eso. Depende del juez. El código le pone las herramientas para que el juez administre justicia con cierta holgura. Ahora, no podemos identificar las debilidades en la investigación como tal, porque lo que se requiere ahora mismo es que las decisiones se fundamenten en pruebas concretas. Ciertamente corroboro contigo, pero ¿qué sucede en el actual sistema? El simple hecho de que me sucedió a mí en algunos procesos, el simple hecho de que un testigo establezca la ocurrencia de un delito contra una persona y la otra persona simplemente lo niegue, ya eso venía siendo o viene siendo casi una causa eximente de responsabilidad, habiendo testigos. Y le voy a poner un ejemplo también muy preciso. Se dan casos de violaciones sexuales en donde el violador utiliza un preservativo. Cuando ese violador se lleva el preservativo, no deja ninguna huella, mas sin embargo cometió un hecho atroz. Y en este momento no basta con que esa mujer diga, fue fulano que me violó y lo hizo de tal forma. ¿Por qué? Porque ese imputado fue más inteligente, se acogió a ese código y no bastaba inclusive con que otros testigos dijeran, yo lo vi entrar, yo vi cuando la mujer pedía ayuda y la mujer decía, sí, fue fulano. O sea, a ese tipo de debilidades nos referimos. Yo mismo no quisiera que una persona inocente se encuentre pagando prisión, pero los abogados saben también el día a día de lo que se está pasando en los tribunales con tantas libertades que tienen esos imputados. Cuando usted se queja también de tantos reenvíos que suceden en el ámbito judicial, se debe a que todo eso son facilidades repetitivas que permite el código. Otro ejemplo bastante claro, yo tenía una audiencia en el día de ayer y en plena audiencia anterior un imputado no asistió al juicio. No asistió. Mandó por el celular un certificado de que tenía COVID. Por el celular lo tenía el abogado. Sin embargo, la audiencia hubo que reenviarla. En ese momento, el juez le estableció un compromiso al abogado para que ese imputado estuviera presente en la audiencia anterior ayer. Pero ayer no fue ni el imputado ni el abogado. Entonces, cuando usted ve que la víctima está pidiendo que se le declare en rebeldía, que se le dé una orden de arresto, el juez rechaza esa petición porque ese imputado no fue debidamente citado, pero fue citado en manos de su abogado que estaba presente y se comprometió a traerlo. O sea, a eso es que yo me refiero. Eso es lo que yo digo que debemos revisar. Y a eso también yo le atribuyo. ¿Ese es un defecto del código, licenciado? Definitivamente es un defecto que le permite el Código Procesal Penal, porque cuando se habla del debido proceso, fíjate cómo es tan extensivo, pero en favor del imputado, mas sin embargo la víctima que está sacrificada en ese proceso desde hace años con la comisión de un delito está sentada ahí esperando justicia, pero el imputado no va a la audiencia anterior, manda por WhatsApp un certificado y se lo acogen. A la próxima audiencia no viene, no lo declaran en rebeldía porque el tribunal no lo citó. Pero el propio magistrado había establecido a su abogado el compromiso de que ese imputado esté presente en la próxima audiencia. Todas esas son debilidades que atrasan la verdadera ejecución de una justicia real y efectiva, sin menoscabo, vuelvo y reitero, de que se estén violando los debidos procesos de ley y se esté violando el tema de la prueba. Aquí debe reducirse un poco ese tema de audiencia, de reenvíos, porque eso trae una carga económica y humana para el sistema incosteable, es lo único que le puedo decir. Doctor, en el caso de
de todos estos procesos que vemos ahora con el tema de la criminalidad, un auge de la criminalidad y la delincuencia, ¿cuál es la opinión suya? Hay algunos expertos que han dicho que no son fenómenos naturales, del que tiene que ver con lo tradicional que vivimos, sino que son casos ya de una delincuencia más, de banda, delincuencia más compleja. ¿Qué usted opina de todo estos procesos? Y de la forma que nosotros debemos actuar. En ese orden de ideas le sigo reiterando que cuando el hombre no le teme a la ley, cuando la ley le es favorable al delincuente, precisamente la viola. Ustedes tienen un ejemplo siempre en el día a día. Aquí hay gente que no le importa cruzar el semáforo en rojo, pero cuando salen de aquí no quieren ni manejar porque saben que fuera de aquí la ley se aplica. Ustedes se dan cuenta con temas tan sencillos como es pararse en la fila de un ascensor, y ustedes ven que cuando el ascensor se abre, el último que llegó es el primero que se quiere montar, por encima de lo que están esperando. Todo eso es falta de una cultura de respeto a la ley, de respeto, vamos a decir, social. Entonces, mucha de la criminalidad que sucede se debe a que esos grupos no le temen a lo que sucede. Entrevisten un día o visiten a la Fiscalía de Cristo Rey, que es uno de los barrios en la capital con mayor incidencia, por ejemplo, de crímenes menudos, para que ustedes vean lo trabajo que pasa el Ministerio Público en esa jurisdicción, donde hay muchísimos delincuentes atracando, violando, matando, y cada vez que un delincuente de eso le piden orden de arresto, lo someten a la justicia, más dura en la investigación o en el procesamiento que lo que él dura preso. Y más cuando llegan, por ejemplo, el primer inconveniente muchas veces es para conseguir la orden de arresto, pero el segundo inconveniente es si la consiguen para sustentar una medida de coerción en contra de una persona que hay testigos y hay una víctima, fulano me atracó, fulano me llevó el celular, fulano me dio golpe, fulano me encañonó. Entonces, cuando esa persona es atrapada, es agarrada por la policía y prácticamente dura 1 o 2 días detenido, más dura en la policía que lo que dura en la fiscalía, cuando se le va a conocer medida de coerción, eso es lo que incentiva esa criminalidad. Fíjense que yo le hablé ahorita de que fuera de aquí se cometen hechos donde una persona le conocen una medida de coerción sin derecho a fianza, porque ¿para qué le van a revisar una medida de coerción al chamán chacra? ¿Para qué le van a revisar una medida de coerción a una persona que ha cometido un crimen alevoso, a una persona que lo han encontrado con 150 kilos de cocaína, una persona que cometió un acto de terrorismo? ¿Para qué le van a revisar una medida cada 90 días? A eso es que yo me refiero, sin dejar de agregarle también que aparte de todas las bondades de ese código, todos los imputados, no importa que sean estafadores a grandes escalas, como yo lo he vivido, tienen derecho a que el Estado Dominicano le proporcione un abogado gratuito. O sea, sigue llenando de indignación cuando yo veo una persona que ha cometido una estafa de 50 millones, 100 millones de pesos, y va al tribunal y se hace el muertico, y solicita un defensor público porque él no tiene con qué pagar un abogado. Y el Estado simplemente se lo proporciona, pero a la víctima no se lo proporcionan. Recientemente inclusive se creó un departamento de asistencia a la víctima, pero tampoco sin recursos. O sea, el departamento de atención a las víctimas no tiene la capacidad para atender a las víctimas que tiene la Defensoría Pública, que sí asiste a los imputados. Entonces, y si la víctima no es diligente, el caso lo más probable es que se caiga. Exacto, entonces en todo eso también hay una desigualdad inmensa. Doctor, ¿en qué medida el dinero, el poder, puede en República Dominicana agilizar un proceso de justicia? Me explico. Yo veo
que aquí hay muchas quejas que dicen, fulano se robó un pollo y está preso, o un salami, y el otro ya lo soltaron porque es un riquito, un político, lo que sea. Pero realmente cuando tú te vas a la práctica y tú dices, pero mira, esta gente duraron mucho tiempo, esos procesos, 6 años, 5 años. ¿En qué medida el hecho de tú tener un cuerpo de abogados que conozca los plazos, que conozca el debido proceso, que mande las comunicaciones a tiempo, las solicitudes de medida de coerción, hace que tu proceso sea más ágil dentro de los plazos del debido proceso? Y si nosotros le asignáramos abogados a la mitad de los presos que están de forma preventiva en esas cárceles, nosotros podríamos descongestionarla un poco. Es un problema de dinero en muchos casos. Definitivamente es innegable que el tener un abogado diligente te va a resolver la situación procesal en ambos aspectos, si está defendiendo al imputado o si está defendiendo a una víctima. Pero de igual modo el sistema económico es vital en el proceso penal para muchas cosas. Inclusive el propio Ministerio Público siempre ha necesitado de un aumento presupuestario para aumentar la cantidad de fiscales y de la capacidad investigativa, como también el propio sistema de los jueces. En cuanto a un imputado que tenga un abogado bueno, las probabilidades de salirse con la suya también son muy elevadas, porque un abogado que se sepa manejar con las bondades que tiene ese Código Procesal Penal en favor de un imputado, también puede lograr salirse con la suya, que no la va a lograr si, por ejemplo, sus recursos no le permiten contratar un abogado de cierta habilidad o de cierta categoría. Lo mismo va a suceder con la víctima. Una víctima que se busque un abogado, una oficina de abogados que sepa lo que tiene que hacer, una oficina especializada en un tema, va a obtener un mejor resultado que si se busca a un abogado de otra calidad económica que no sepa a lo mejor llevar a tiempo o abrir algunas puertas para que su proceso al final de cuentas avance. Yo he escuchado que nuestro código es garantista. Uno dice que nosotros aquí somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tú no puedes ser juzgado en 2 lugares a la vez. Usted dice, tenemos un código que es muy abierto, que le da muchas posibilidades al acusado y no a la víctima. El sistema, usted establece la diferencia entre no culpable e inocente. ¿Por qué usted le da poca importancia también a la posibilidad de que haya gente inocente? Bueno, el tema de la inocencia... Es por la condición suya de abogado penalista, eso, porque yo veo que hay muchas veces usted no ve la posibilidad. Ok, fulano está suelto porque no hay prueba, bro, pero también pueden haber gente inocente y que esas pruebas no aparezcan porque no existieron y que se vean inmersos en estos procesos. ¿Es que eso es tan raro en nuestro país? Tú llevas razón cuando dices también que hay personas inocentes envueltos en algunos procesos. Ahora, ¿qué sucede? La gran mayoría de los procesos hay personas que no han sido condenados es por falta de pruebas fehacientes que cumplan con el rigor del debido proceso de ley. Entonces, por eso fue que establecí la diferencia entre una persona inocente y no culpable. Pero hay algunos inocentes, ¿verdad, doctor? Claro que sí. Claro que son sí. acusados de forma... Claro que sí. De hecho, cuando se cambió el sistema penal, el proceso penal, el Código Procesal Penal, fue necesario revisarlo porque ciertamente hay personas que hasta le fabricaban expedientes, lo mandaban a prisión con pocas pruebas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El nuevo Código Procesal Penal se excedió
en el sistema de las garantías. Y cuando digo en el sistema de las garantías, yo no quiero que le vulneren el derecho a nadie, sino que así mismo como un imputado tiene tantos derechos también, que en el momento en que sea procesado, también que el caso avance, que el caso no se paralice por banalidades. Cuando un imputado, como te mencioné ahorita, puede durar 13, 15 años en rebeldía con la justicia, en rebeldía es cuando usted lo citan del tribunal, ustedes están llevando el proceso y a usted no le da la gana de aparecerse al tribunal ni de ir. Y usted se aparece voluntariamente cuando usted quiera y no pasa nada. Eso sigue siendo una debilidad. En eso yo hago mucho hincapié. Eso siempre ha existido aquí, no es así, licenciado. O sea, eso ha existido sobre todo luego de ese nuevo Código Procesal Penal. Sí, pero sí, digo, mire, abogado, hay un asunto que yo quiero que usted me aclare también al código vigente actual, y es con respecto a la admisibilidad de pruebas en formato digital. Porque hoy en día tenemos, puede ser un video, un mensaje, son asuntos bien truqueables, vamos a decir, son cosas que bien pueden ser pruebas que se pueden fabricar o sobre las que puede haber sombra de duda, pero también pueden ser pruebas que pueden conducir a una condena o a que haya un caso sólido. ¿Cómo es actualmente el código? ¿Contempla la admisibilidad de pruebas en un formato digital? Hay un reglamento que ha establecido el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia sobre la reglamentación de la prueba digital. Yo le puedo decir que ciertamente una conversación de WhatsApp se puede convertir en una prueba que puede conducir a una declaratoria de culpabilidad o de inocencia. Ahora, no es simplemente la conversación en el WhatsApp. Eso tiene también que ser validado, autenticado, sea por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses o por la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía, el DICAC, que por lógica le va a requerir el celular a la persona que intenta hacer la prueba para que eso sea validado como un hecho auténtico, no truqueado, como acabas de mencionar. De igual forma sucede con los videos. Hay un laboratorio forense que te puede decir si un video fue grabado de manera real y auténtica y que no tiene montajes, no tiene cortes. Todo eso es importante en el momento de probarse un hecho. De igual modo también te puedo decir que hay algunas pruebas digitales que para ser validadas con mayor veracidad también se pueden utilizar otros medios, que es el simple hecho de que un medio digital o un periódico de circulación nacional certifique también que tal información salió en ese medio, aunque a ti te haya llegado por WhatsApp, es una manera de validar la conversación de WhatsApp con la información que ciertamente salió en tal diario de circulación nacional. Lo que hasta ahora mismo no se ha podido darle un crédito con más fuerza es a la voz. O sea, no hay un laboratorio que pueda confirmar que en una nota de voz, a lo mejor de una amenaza que se le mandó a fulano de tal, esa voz pertenece a fulano. Hasta ahí no hemos llegado. Pero sí el escrito ha ido avanzando a tal nivel que se ha podido demostrar en el ámbito civil hasta la existencia de obligaciones y de contratos. Imagínese, por ejemplo, donde una persona le prestó un dinero a otro y en la conversación del WhatsApp queda identificado que yo te lo presté y que tú me lo vas a pagar y que tú aún no me lo has pagado y que tú me lo vas a pagar el lunes y que tú me lo vas a depositar en esta cuenta y que me depositaste tanto y que te faltan tanto. Eso viene a representar una especie de prueba de esa deuda que debe ser autenticada. Mira qué bien. No, y el depósito y todo es parte de eso. Exacto. Doctor, con esta parte vamos a concluir con
con lo que tiene que ver con los procesos. Y hay un cuento que a mí me hicieron cuando usted menciona el nuevo código, y yo le preguntaba hace años, ven acá y háblame de cuál es la diferencia. Dice, no, es que te da garantías. Y me pusieron un ejemplo que me llamó la atención, porque en honor a la verdad, en la época yo pensaba que era de verdad. Y fue, yo creo que una historia que fue el mejor ejemplo que me pudieron dar para explicarme lo que eran las garantías que tenía ese código para el inocente. Y fue, el ejemplo que me ponen fue de que un padre, su hijo, por accidente, había cometido un asesinato. Y el padre dice, yo tengo 60 años, yo no voy a dejar que mi hijo pierda su libertad por un accidente. Y el padre va y se entrega, dice que fue él que cometió el homicidio y se declara culpable y confiesa. Y ese padre al final salió libre, con una confesión, salió libre porque el propio padre no pudo probar que él mató a la persona. Porque no era verdad. O sea, salió inocente de un caso. ¿Quién fue? No había pruebas de que él fue que cometió esto. ¿Cómo usted ve ese tipo de casos? ¿De eso es que usted se refiere con el tema de las garantías de la justicia? Bueno, ese puede ser un ejemplo en donde es responsabilidad del Ministerio Público. O sea, con una confesión, con una confesión, hablando del caso, no, pero no había las pruebas, no había pistola, no había huella, no había... Entonces el padre se demostró que lo que quería era proteger a su hijo. Esas son, por ejemplo, coartadas que si el Ministerio Público no hace su trabajo de manera profunda, van a tener una burla al sistema de justicia. Hay un departamento también... Por eso es que las pruebas valen más que la confesión. Definitivamente. Hay un departamento también que se ha creado en la DIGESEC, que es un departamento de investigación de accidentes. Ese departamento hace diferentes investigaciones dentro del hecho para comprobar a qué velocidad venía una persona, el impacto, o sea, muchas situaciones que yo la he leído en algunas investigaciones, siempre con la finalidad de que alguien no se salga con las suyas. Ahí cuando... Eso de hecho era un hecho recurrente y sucesivo, el que algunas personas anduvieran manejando y ponían a otro a declararse culpable, pero el Ministerio Público tiene el deber, tiene la obligación y también la contraparte de demostrar que esa persona no era, siempre con la finalidad de esclarecer el hecho y de castigar al verdadero culpable, salvo que no se ande buscando otra cosa. Licenciado, hay algo que a mí me gustaría su opinión. En materia de delincuencia hay siempre como unos picos. Hoy tenemos, por ejemplo, una situación, la gente le parece como que estamos viviendo un auge de la delincuencia. Se producen situaciones así periódicamente y entonces luego como que hay un bajón y siempre hay como una oscilación. El presidente ayer le da una explicación a eso y dice, nosotros le hemos estado dando golpe al narcotráfico y hay probablemente aquí una reacción como un intento de contener la ofensiva contra el narcotráfico en República Dominicana. ¿Usted qué explicación le puede dar a ese fenómeno que se registra aquí en República Dominicana? Bueno, yo le puedo aclarar al país también que aquí están sucediendo varios tipos de delincuencia. Ha sido muy efectiva la lucha contra el narcotráfico, se le han dado golpes certeros, como ha dicho el presidente, pero hay otra delincuencia que es la delincuencia de los atracos. Esa es la que mantiene en mayor estado de ansiedad y de pánico a la población, sobre todo cuando usted ve que esa delincuencia en estos momentos no ha tenido ni siquiera un poco de freno. ¿Y a qué me refiero? Yo mismo he visto cómo
en la avenida Sarasota este fin de semana, la avenida Sarasota en la capital, para el que nos está viendo en el interior, una patrulla policial, una camioneta, anda circulando calle arriba y calle abajo con un vehículo lleno de policía y con la centella encendida. ¿Qué es lo que eso hace? El delincuente que va a cometer un hecho, simplemente cuando ve que viene esa camioneta con 10 policías montados atrás, Se va para el barrio de al lado. se va para el barrio de al lado. Entonces, eso inclusive refleja un estado de inseguridad mayor, esa camioneta con todos esos policías calle arriba y calle abajo. Ahora, ¿cuál sería mi opinión personal sobre ese tema? Si esos 10 policías que van montados en la parte de atrás, más los 3 que van en la segunda cabina de la camioneta, anduvieran de manera dispersa en motores, por ejemplo, patrullando en la zona, usted puede tener por seguro que ellos apresan a varios delincuentes que a lo mejor iban circulando en el motor buscando una víctima, y cuando ellos lo pararon, ahí se dieron cuenta que esa persona andaba con una funda negra, andaba con una mochila y andaba con una cartera de una mujer que había atracado. O a lo mejor encuentra que tiene una pistola ilegal. O a lo mejor comprueba también la dirección de los que conducen ese motor. ¿Dónde usted vive? Ah, nosotros vivimos en Los Alcarrizos. ¿Y qué usted hace ahora mismo en la avenida Nacaona? ¿Usted trabaja por aquí? No, o sea, todo ese tipo de cosas le pueden permitir a las patrullas policiales, a las patrullas del DICRIM, dispersarse en un sector de manera más amplia. Otro hecho que vi también, o sea, un camión también de policía en la misma acción. O sea, simplemente en la Rómulo Betancourt, que iba y bajaba, iba y volvía. O sea, con eso no se está previniendo nada. A la delincuencia inclusive también se le ataca de manera selectiva. Aquí todo el mundo sabe y conoce en los barrios quién atraca, quién vende drogas, quién tiene puntos. La policía tiene la capacidad, al igual también que con el Ministerio Público, de investigar de manera selectiva a esas personas. ¿Quién no sabe ahora mismo? Usted le pregunta a 4 gente de Boca Chica, ¿quiénes son los delincuentes que hay aquí? Y esa persona es capaz de llevarte y dice, mira, fulano, Chichío, Pío el flaco, fulano. Pero esa persona, inmediatamente usted hace así y anuncia, como tradicionalmente yo he visto, a partir de mañana aquí va a haber un operativo Centella, Fuerzas Armadas, Policía, la Marina. Usted le está diciendo a ese delincuente, cógete unos días de vacaciones, vete para el campo, en lo que esto pasa. Pero si usted lo agarra de manera sorpresiva y le tiene una persecución contundente y sobre todo con información de inteligencia, usted va a dar con esas bandas. Cuando usted tenga, por ejemplo, un patrullaje cerca de los aeropuertos, desde el aeropuerto Las Américas hasta la entrada de la capital, usted posiblemente agarre a varios motoristas que se dedican a atracar a viajeros que vienen. Pero ese motorista, cuando vea que viene una camioneta de la policía, Se va a ir. por ahí mismo va a doblar por una esquina. Y le avisan, por eso es que dicen, agarramos un reconocido delincuente, pero si era reconocido y era delincuente, no debería estar suelto. Eso Bueno, el proceso. Ciertamente. Doctor, finalmente, ¿cómo va el tema ya de la playa de la Ensenada con esto de las invasiones y los problemas de los títulos de propiedad? Te reitero que en Punta Rusia no hay tema de invasiones. O sea, no la hay. El tema que ha pasado en Hay Punta... gente que lo desalojaron. Exacto, pero no se trata de invasiones, sino de personas que tenían años, 25, 30 años, ocupando terrenos que se lo había entregado el Instituto Agrario Dominicano, que habían hecho casas, y llegó allá lo que nosotros hemos definido como un cartel inmobiliario dedicado a obtener títulos de manera fraudulenta, a realizar deslindes fraudulentos. Por eso usted ve que recientemente el Tribunal Disciplinario del CODIA
suspendió por 4 años del ejercicio de la profesión a un agrimensor solamente por 4 procesos que se le llevaron por 4 deslindes de 56 deslindes fraudulentos. Nosotros esperamos también que en los próximos días la propia Procuraduría General de la República publique la investigación de ese fraude. Y estamos seguros, porque conocemos cómo ha venido sucediendo esa mafia allí, estamos seguros el que las conclusiones tendrán que establecer que ahí hicieron una determinación de herederos falsa, ahí no se pagaron impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es un expediente totalmente en el aire, con la agravante de que esa mafia que opera en La Ensenada, Punta Rusia, en la parcela 10D, también ha intentado robarse cerca de 5 kilómetros de playa. El que conoce la playa de La Ensenada sabe, esa playa es objeto de un fraude inmobiliario 10 veces más grande que Bahía de las Águilas. Y todas las investigaciones que han hecho los organismos estatales han ido comprobando lo mismo. Es injustificable el hecho de que una persona haya construido una casa en La Ensenada, en Punta Rusia, hace 25 años, y de buenas a primeras, hace 3 años, una persona se apareció con el título de tu casa, con el título deslindado, y hoy te acuse a ti de haberle violentado la propiedad al que llegó con el título sin usted haber puesto nunca un blog en eso. Por eso lo único que decimos es que aparentemente el robar tierras, el obtener títulos de manera fraudulenta, se está convirtiendo en un negocio más jugoso que vender drogas. Y por eso que hemos establecido la existencia de carteles inmobiliarios en esa zona, inclusive auxiliados por grupos armados que deben ser ya paralizados, porque esto no puede seguir. Bien, vamos a agradecer al licenciado César Amadeo Peralta, quien es abogado penalista, que nos acompañará en el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado. Un placer. Pausamos.